Así que ustedes saben que esta mañana damos inicio a la serie Kit de Fe. Y cuando hablamos de kit de fe, yo quiero que tú pienses en un kit de supervivencia, porque estamos en medio de una generación perversa, dice la Escritura, y estamos viviendo los días finales. Son los últimos tiempos antes de que regrese Jesucristo por su amada iglesia. Así que este kit de supervivencia, que llamamos kit de fe, incluye varios elementos que nos van a ayudar a llevar nuestra fe de una manera que sea inquebrantable. Esto es extraordinario y yo quiero mostrarte la importancia de esto a través del versículo base en el cual se basa la serie Kit de Fe. Leemos en 2 de Pedro 1:5 al 7. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia y la perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Hoy vamos a ver el punto número 1, la excelencia moral. Yo no sé qué tú piensas por excelencia moral, pero yo quiero compartirte lo que significa la excelencia moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de costumbres. Si tú recibiste en algún momento la clase de moral y ética en la escuela, en el colegio o en algún lugar, tú has escuchado algo acerca de la moral y la ética, te puedes preguntar, ¿y qué tiene que ver la moral y la ética? O en este caso la moral y la excelencia moral con la fe. Pues déjame decirte que la moral son las costumbres. La moral es aquello que nosotros tenemos como costumbres y como hábitos y que desarrollamos en el día a día. Entonces, cuando hablamos de excelencia moral, estamos hablando de tener costumbres que sean excelentes, costumbres que sean intachables. ¿Por qué es importante tener una excelencia moral? La Escritura dice en Judas 1, 3 y 4, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para animarlos a que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias, diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. ¿Te das cuenta cómo la Escritura señala de la importancia de defender nuestra fe por medio de la excelencia moral? Porque en este tiempo que fue escrito esta Escritura, se había mostrado que habían personas que estaban infiltradas en la iglesia y que estaban motivando a los demás a llevar una vida inmoral. Cuando tú piensas en inmoral, tal vez estás pensando en términos como la inmoralidad sexual. Y ciertamente hay inmoralidad sexual. Pero no solamente hay inmoralidad de tipo sexual. La inmoralidad se puede manifestar en muchas formas. ¿Por qué? Porque si entendemos que la inmoralidad es tener malas costumbres, ¿cuántas malas costumbres hemos adaptado y no nos hemos dado cuenta que es algo que nos aleja del Señor? Es algo que le desagrada a Él. Es por eso que es muy importante tener una vida con excelencia moral. Esta es una manifestación de la fe. Ahora, el tiempo que estamos viviendo es un tiempo final. Es un tiempo en el que todos estamos siendo desafiados y hemos estado siendo probados para ver no solamente si tenemos fe, sino nuestra fe es realmente como el oro más precioso. Nuestra fe está siendo probada, nuestra fe está siendo desafiada y yo estoy convencido que cada uno de nosotros que estamos anhelando más del Señor, estamos buscando que nuestra fe sea equipada de tal manera que no sea pura apariencia, sino que sea verdaderamente esencia. Como nación y al final como planeta, estamos viviendo una crisis a nivel mundial. No solamente por el coronavirus, sino también por una diversidad de situaciones que están saliendo a la luz a través de las redes sociales. Pero muchas de esas cosas no son nuevas. Tal vez tú te sorprendas porque no sabías de esto, pero si tú lees el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que muchas de las cosas inmorales que está haciendo la sociedad eran cosas que ya se hacían desde el Antiguo Testamento, hace miles de años. Entonces lo que estamos viendo en realidad es algo que la Biblia describe como un pueblo inmoral. Yo quiero leerte una escritura más. En Proverbios 28:2 dice lo siguiente: cuando hay corrupción moral en una nación, su gobierno se desmorona fácilmente. En cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad.
El contraste que nos pone acá la Escritura es que una nación, cuando se vuelve corrupta en cuestiones morales, cuando tiene costumbres corruptas, viene a ser una tragedia. Pero cuando hay líderes entendidos y sabios, viene la estabilidad. Hablando de estabilidad, probablemente te estés dando cuenta que no solamente la economía, los sistemas de salud y la sociedad en sí se esté volviendo inestable, sino que muchas personas están siendo inestables en su fe. Y esto es a causa de que nos hemos permitido ciertas costumbres que son corrompidas, que son costumbres corruptas, que son cosas que a Dios no le agradan ni que pertenecen a la santidad y al llamado tan grande al cual nosotros hemos sido llamados, ¿verdad? Tu llamado no solamente depende de cosas que suceden en la tierra, ni solamente es para que tú desarrolles un ministerio aquí en la tierra, es más allá. Tu llamado va con mira a la eternidad, porque tú has sido salvo no para vivir en esta tierra, sino has sido salvo para vivir en la presencia misma de Dios, en el cielo por los siglos de los siglos. Ahora bien, ¿cómo me contamino con la inmoralidad? ¿Cómo es que yo bajo el estándar de tener una vida con excelencia moral y poco a poco voy degradando la forma de mis costumbres? Pues vamos a leer una escritura. Deuteronomio 20, 17 y 18 dice lo siguiente: tienes que destruir por completo a los hititas, a los amorreos, a los cananeos, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos, tal como el Señor tu Dios te ordenó. Así evitarás que los pueblos de esta tierra te enseñen a imitar las costumbres detestables que practican cuando rinden culto a sus dioses, lo cual te haría pecar profundamente contra el Señor tu Dios. Esta escritura está escrita en el libro de Deuteronomio porque era una ordenanza que el Señor le estaba diciendo al pueblo de Israel antes de entrar a Canaán. Les estaba diciendo que cuando entraran a esa tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a todos sus descendientes, tenían que acabar por completo con cada uno de estos pueblos. No a manera de una destrucción o un genocidio, como le llamarían en este tiempo, sino que era una ordenanza de Dios para purificar el ambiente donde iban a estar. Porque Dios no quería que esta gente aprendiera malas costumbres. Hemos aprendido que las costumbres tienen que ver con la moral. Dios no quería que los israelitas se volvieran inmorales, no solamente en cuestiones físicas, sino también en cuestiones espirituales. Entonces ellos debían destruir por completo no solamente las ciudades, sino cada uno de los objetos para no ser tentados a imitarlos y a copiarlos. Si tú has leído la historia de cómo fue la conquista de Canaán, te darás cuenta que lamentablemente los israelitas no cumplieron a cabalidad esta ordenanza de Dios. Y que lo que hicieron fue que se permitieron que los hititas, los jebuseos, los fereceos y todos estos personajes y todas estas tribus que representa la Biblia vivieran y fueran sus vecinos, que estuvieran con ellos. A veces ellos mismos hacían tratos y hacían pactos para que estas familias pudieran convivir con ellos. Ahora tú tal vez estés pensando, bueno, es que esto realmente de matar a toda una población es algo inaudito, es algo que no sería políticamente correcto, algo que sería tachado en nuestros días. Pero tienes que entender que en la cultura del Antiguo Testamento, lo que Dios estaba tratando de manifestar era la cultura celestial. El pueblo de Israel había sido un pueblo que había nacido de un solo hombre, de Israel, que era Jacob, que era hijo de Isaac, que a su vez era hijo de Abraham. Ellos no tenían una cultura propia y cuando estuvieron viviendo en Egipto, cuando estuvieron en la tierra de Egipto, adoptaron costumbres paganas. Se parecían mucho a los egipcios, aunque ellos no eran egipcios, eran israelitas. Y cuando fueron sacados al desierto, Dios esperaba en ese tiempo brindarles no solamente mandamientos, sino una herencia cultural para que ellos entendieran cómo debían comportarse y fueran una verdadera luz a las naciones. Ellos marcaran la diferencia a través de su excelencia moral, a través de la excelencia de sus costumbres, porque eran costumbres que Dios mismo les había dado. Sin embargo, tú sabes que todos estos israelitas, al vivir con estos fereceos, con estos heveos y con todas esas tribus, empezaron a adoptar costumbres paganas. Empezaron a actuar como actuaban los que no conocían a Dios.
Esto es muy actual, porque nosotros somos tentados constantemente como iglesia a actuar como alguien que no conoce a Dios, a actuar como lo haría un inconverso, a actuar como alguien que no tiene una relación con Dios, alguien que no le ha entregado su vida a Cristo. Y muchas veces lo podemos ver en la forma en que nos vestimos, en la forma en que hablamos, en la forma en que son nuestras reuniones, en la forma en que hablamos con nuestra esposa, con nuestros hijos, en lo que miramos en la televisión y en lo que escuchamos en la radio y en cualquier aplicación de música que tú tengas en tus dispositivos móviles. Muy probablemente tú y yo nos ha costado delimitar nuestra vida y marcar santidad en nuestros corazones. Es por eso que es muy importante entender cuál es el papel que nosotros como cristianos tenemos dentro del reino de Dios. Y es que si pudiéramos encontrar un ejemplo práctico de qué somos en el reino de Dios, el ejemplo más práctico y la forma en que nos podríamos comparar, porque nosotros no somos judíos de nacimiento, sino que somos llamados gentiles, nos podríamos comparar con los samaritanos. Tú te recuerdas de los samaritanos probablemente por la historia en que Jesús habló con una mujer samaritana. Y sabes que existía cierto racismo o existía cierto rencor y cierto confrontamiento entre los israelitas, entre los judíos y entre los samaritanos. Y tú no sé si sabes el por qué era que esto sucedía. Así que yo quiero leerte y explicarte un poco de qué era lo que sucedía. Segunda de Reyes 17, 32 y 33 dice lo siguiente: los nuevos residentes adoraban al Señor, pero también elegían de entre ellos a cualquiera y lo nombraban sacerdote para que ofreciera sacrificios en los lugares de culto. Aunque adoraban al Señor, seguían tras sus propios dioses según las costumbres religiosas de las naciones de donde provenían. ¿En qué contexto entra este pasaje de la Escritura? Tú sabes de que parte del pueblo de Israel se fue cautivo juntamente con Daniel a Babilonia, bajo el reinado del rey Nabucodonosor. Pero si tú te remontas unos años atrás a la historia de cómo fue fundada la nación de Israel y qué fue lo que pasó en la historia de Israel, cuando Salomón murió, Salomón, el hijo de David, el reino de Israel fue dividido entre Roboam, que era el hijo de Salomón, y Jeroboam, que había sido un sirviente de Salomón. El reino de Israel se dividió. 10 tribus formaron el reino de Israel y 2 tribus formaron el reino de Judá. Lo que se llevó Nabucodonosor y Babilonia fue al reino de Judá, o sea, a 2 tribus. Las otras 10 tribus conformaban el reino del norte o el reino de Israel. Esas no se las llevó Nabucodonosor. ¿Sabes por qué? Porque unos años antes habían sido llevadas cautivas por Asiria, por los asirios. Ellos habían llegado unos años antes a Israel y la habían llevado cautiva. Y si tú lees en los profetas como Isaías, Jeremías y Ezequiel, vas a entender un poco más de lo que te estoy hablando. Sin embargo, voy a dejar por ahí la explicación para entrar un poco en la idea de los samaritanos. ¿Y qué tiene que ver este versículo con la excelencia moral? Los samaritanos eran personas asirias que habían llegado a establecerse a la tierra de Israel. Cuando Asiria llega a Israel y se lleva a las 10 tribus, esas casas y esas tierras quedan deshabitadas. Y la estrategia que tuvieron los asirios fue de llevar gente a Siria a que habitara las tierras de Israel. O sea que ellos no eran israelitas, pero vivían en Israel. Eran inmigrantes asirios que vivían en las tierras de Israel. Y lo que sucedió es de que cuando ellos vivían ahí, se dieron cuenta que Dios no se agradaba de ellos, de que ellos estuvieran habitando esas tierras, porque Dios enviaba leones para que los atacaran. Eso está escrito en la Escritura. Entonces, lo que sucedió con todo esto fue que se les ocurrió a los gobernantes asirios enviar a sacerdotes y a líderes israelitas que llegaran a la tierra de Israel a enseñarle a los nuevos habitantes asirios cómo debían comportarse, cómo debían adorar al Señor. ¿Por qué se le llamaba samaritanos? ¿Por qué se les llamaba de esta manera a los nuevos habitantes de Israel que venían de Asiria? Porque la capital de Israel en ese momento, en esa parte de la nación de Israel que estaba dividida, era Samaria. Entonces los que habían llegado a vivir de Asiria a Israel eran llamados samaritanos. Pues estos samaritanos empezaron a adorar al Señor de la forma en que los sacerdotes y los líderes judíos les habían enseñado. Pero no abandonaron sus viejas costumbres. Seguían adorando de tal manera que adoraban en parte a Dios, pero también adoraban en parte a su carne. Y esa era una de las mayores dificultades, porque ellos no habían abandonado su cultura y estaban tratando de imitar otra cultura. Esto nos puede suceder a nosotros, iglesia. Podemos tratar nosotros de imitar la cultura del cielo, pero no abandonar nuestra cultura terrenal. Y es ahí donde viene un gran problema en nuestras vidas.
Segunda de Reyes 17:41 dice lo siguiente: así que, si bien los nuevos residentes adoraban al Señor, también rendían culto a sus ídolos, y hasta el día de hoy sus descendientes hacen lo mismo. Cuando tú no abandonas tus malas costumbres, cuando tú no elevas el estándar de tu excelencia moral, no solamente te haces daño a ti, sino que le estás haciendo daño a los que vienen después de ti. Estás dejándoles un legado de malas costumbres. Esto es impresionante, porque si tú no cambias, no estás afectando solamente tu vida. Alguien dice, no, es que yo no soy pecador, las cuestiones que yo hago solamente me afectan a mí, yo no le hago daño a nadie más. ¿Pero qué te pusiste a pensar que si tú tienes malas costumbres, tú les estás heredando esas malas costumbres a los demás? Al final el pecado y lo que tú te permites a ti le va a hacer daño a tus próximas generaciones. Tu legado no puede ser inmoralidad, tu legado tiene que ser excelencia moral. Así que el llamado de Dios en este tiempo es a que nosotros tengamos en cuenta cosas que son muy importantes. Uno, tenemos que tener una determinación de alcanzar la excelencia moral. La excelencia moral no se alcanza simplemente porque tú quieres, sino porque vas a determinarte a alcanzar un estándar de vida superior al que te muestra la tierra. Tu mirada va a estar puesta en el cielo para aprender de Él cómo tú debes actuar. Dos, tienes que mantener una actitud de transformación. No solamente basta con que tú hayas recibido al Señor, sino que tú también tienes que entender que durante toda nuestra vida vamos a ser desafiados por Dios a través de su Santo Espíritu a estar en una constante transformación, día a día, momento a momento, costumbre a costumbre. También es importante entender entonces que en el punto 3 sería vital de que tú abandones tus viejas costumbres. Si tú abandonas tus viejas costumbres, lo que vas a estar haciendo es adaptando costumbres nuevas. Ese es el punto número 4. Uno es abandonar las costumbres y otro es adquirir las costumbres del reino de Dios. Cuando tú adquieres las costumbres del reino de Dios, estás automáticamente adquiriendo la cultura del cielo. Y cuando tú y yo lleguemos al cielo va a ser más fácil el periodo de adaptación, porque tú vas a decir, sí, así me comportaba en la tierra. Pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas que tú llegas al cielo y empiezas a ver que el estándar es muy diferente al que tú te permitiste aquí en la tierra? Por eso es importante añadir a nuestra fe y al kit de fe la excelencia moral. Porque no solamente se trata de creer que Dios existe. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Se trata de que nosotros llevemos nuestra fe de lo invisible a lo visible. De decir que creemos a mostrar que creemos. A mostrar con nuestras acciones que lo que hacemos, que lo que decimos es congruente con lo que nosotros estamos manifestando en cada una de nuestras costumbres. Así que el desafío para esta semana es que tú empieces a evaluar cada una de las cosas que tú no has estado haciendo bien. Malas costumbres que tú te has estado permitiendo. Y hoy entregárselas al Señor y decirle, Padre, yo te entrego mis malas costumbres y te pido que tú me enseñes las costumbres del reino, porque yo quiero tener una excelencia moral. Que Dios te bendiga. Estoy convencido que el Señor nos ha hablado en este tiempo y te pido en el nombre de Jesús que estés pendiente de cada una de las transmisiones y de cada una de las informaciones que se están transmitiendo a través de las redes sociales, porque estoy seguro que el Señor nos está llevando a un nuevo nivel de fe.